Bien, ese pantallazo que ustedes ven es el pantallazo inicial de los programas de la Casa Española CIPE. Realmente ellos abarcan muchas disciplinas que les pueden servir para toda su carrera profesional. El propósito de ellos era agrupar en un solo programa, por llamarlo de alguna manera, todas las disciplinas que se necesitan para lograr la aprobación de un proyecto. Entonces aquí, por ejemplo, tienen la pestaña de esta estructura y tenemos una serie de programas estructurales acá. O si cogemos esta de las instalaciones electromecánicas, entonces tenemos la parte de sanitaria, agua, luz, etcétera, sonido, en fin, aquí es extintores de incendio. O esta de acá sería la parte puentes de puentes térmicos. No sé qué quiere decir eso. O esta parte de acá de administración, que sería este programa de presupuesto, control de obras, generador de precios, etcétera. Y luego viene la documentación, que incluye unos detalles constructivos. Y aquí tenemos infraestructuras en donde ustedes podrían utilizar los programas para alcantarillado, para acueducto, electrificación y suministro de gas. Que sería, por ejemplo, que ustedes fueran a armar una urbanización. Entonces necesitan estos 4 diseños. Nosotros nos vamos a enfocar aquí en estos programas estructurales, y de todos estos vamos a tomar el CIPECAT, que es un programa que, si se dan cuenta, ahí en la parte de abajo dice diseño, cálculo y dimensionado de estructuras de concreto reforzado y metálicas compuestas por columnas, pantallas y muros, y hay una descripción bastante sintética pero completa de qué es lo que hace el programa, para qué lo pueden utilizar. Entonces nosotros vamos a arrancar con este programa CIPECAT. El último trabajo lo vamos a hacer con CIPE 3D. O sea, con este vamos a armar el edificio este de concreto reforzado, de 4 niveles, y voy a armarlo con la información esa que recopilé. Pero ya en la tercera nota, ya al final del semestre, vamos a armar una bodega en estructura metálica con este otro software que está ahí. Entonces, pero ustedes tienen otra serie de programas acá que los pueden utilizar. Son como programas individuales acá, ¿no? Vigas continuas, box culverts, elementos de cimentación, etcétera. Vamos entonces a enfocarnos en CIPECAT. Abramos el programa. Ingeniero, disculpe, Dígame. Dígame. Lo que pasa es que yo descargué la versión que usted nos dio la clase pasada, la del 2021G, la de 64 bits, y ya yo lo tengo instalado ya, lo hice todo ese fin de semana. Y cuando le doy en ingresar ahí donde usted ingresó en CIPECAT, a mí me piden una clave de acceso para la versión campus de los programas de CIPE. No, ahí debió pedirte, mira, ¿quién me está hablando? Juan Pablo. Mira, Juan Pablo, él debió pedirte al momento de instalarlo con la versión campus un código. Y ese código es un código que ellos debieron suministrarte en un correo. Cuando tú te inscribiste, colocaste tu información, tu nombre, etcétera, y tu correo institucional, al día siguiente o a los 2 días máximo, ellos han debido enviarte un código. Ese código, cuando tú estás instalando el programa, en algún momento te pide ese código. De ahí en adelante, cuando tú lo abres, él lo que hace es que se conecta. La única desventaja que tiene es que tiene que estar conectado a internet, porque él hace un chequeo y entonces se comunica con el computador de ellos allá en Alicante, en España, y se fija si tú estás registrado como... Ingeniero. Perdón, no me interrumpan, mijo. Si está registrado como discente, ok, pero él debería abrirte sin necesidad de nada, a menos que no lo hayas instalado como es. ¿Quién más me iba a hacer una pregunta? Ingeniero, una pregunta. Lo que pasa es que mi grupo viene con ustedes de análisis y ya nuestra licencia ya expiraron ya. ¿Cómo haría para renovarla? No, la licencia no te ha expirado, todavía tienes unos días. Todavía te sobran unos días, son pocos días, son como 40 días, pero todavía los tienes.
¿Quién más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, cuando ustedes abren Zipe, entonces les sale este pantallazo. En ese pantallazo ustedes tienen acá en archivo, si van a abrir un nuevo archivo o si van a administrar los archivos que tienen. O aquí también tienen ejemplos que tal vez vale la pena que los abran y los carguen y comiencen a recorrerlos para que tengan una idea, ¿no? Y aquí en la siguiente sección tienen los últimos archivos que se han abierto. Aquí hay otra columna de ayuda y aquí hay una parte de que dice Beam Server Center. Esta parte de acá es un espacio virtual que ellos tienen para el protocolo de Beam. Ese protocolo de Beam de pronto nos da tiempo y les explico un poquito en qué consiste. Pero nosotros vamos a arrancar con esto de acá, con nuevo. Y aquí cuando decimos nuevo, entonces él inmediatamente nos saca acá el nombre del archivo. Voy a guardarlo en otro lado, ¿no? Voy a guardarlo en otro lado porque para que me quede disponible. Acá. Y voy a guardarlo como UPB 2021-20, pero ustedes le pueden colocar el nombre que quieran, que prefieran. Ingeniero, disculpe. Yo acabé de ver y me quedan 4 días restantes. Bueno, dentro de 4 días te preocupas. Por el momento trabaja con él. Bien, sigamos acá. Aquí pueden colocarle una descripción. Pueden colocarle edificios situados en Lorica, tal y cual, lo que quieran. Acá en esta parte ustedes, si se dieron cuenta, yo le cambié la ruta donde quería que me almacenara, ¿no? Pero él coloca una ruta por defecto que es en el disco C y en el directorio de Zipe Ingenieros. Yo le voy a dejar esta descripción sin nada, pero ustedes le pueden colocar la descripción que quieran. Acá en la siguiente ventana emergente dice que si se importa de un modelo BIM, como quiera que no sabemos nada de eso, vamos a decirle que no. Y acá nos aparece otra ventana en la cual tenemos varias alternativas, de las cuales nosotros vamos a tomar obra vacía. Las otras son importar de una obra de Zipe 3D, o sea, el otro programa que les había mostrado, o introducción automática a través de un archivo de AutoCAD, o introducción automática a través de los archivos IFC de BIM, y los demás son ejemplos. En el caso nuestro, nosotros vamos a tomar obra vacía. Y en la obra vacía, él nos saca esta pantalla en la cual nos dice la clave, que es una serie de carpetas que él abre acá en el disco duro. Vamos a ver si lo logro encontrar acá. Acá en el disco duro él abre inmediatamente unas carpetas y le pone el nombre ese que ustedes le colocaron, ese UPB 2021-20. Y aquí tienen esa carpeta. Entonces, si uno se mete en esa carpeta, hay otra, él va generando otra serie de carpetas a medida que se van introduciendo los datos. Acá nuevamente ustedes pueden cambiarle esta descripción. Aquí pueden colocarle lo que sea, pero y aquí hay un segundo renglón en el cual ustedes pueden adicionar alguna información que crean que les puede resultar útil. También pueden añadirle comentarios. Este proyecto se trata de tal cosa, o se hizo una reforma al proyecto tal, lo que quieran. Y lo siguiente que ven acá son los códigos mediante los cuales el programa está trabajando. Por favor, abran denle clic a esta pestaña de acá y colóquenle los códigos tal como ustedes lo están viendo ahí en la pantalla. O sea, para el concreto, vamos a colocarle la norma nuestra, la NSR 10,
Para el acero formado en frío, o sea, para las cajeticas de Acesco o de Colmena, le colocan el AISI S100 2007. Para el acero laminado en caliente, o sea, los perfiles IP o perfiles W, canales, etcétera, colocan ANSI AISC 36010. Para la madera le dejan el Eurocode versión 5 de la Unión Europea. Al aluminio lo dejan Eurocódigo 9. Muros de bloques de hormigón, la parte de México, y losas mixtas, Eurocódigo 4. Aceptamos. Y entonces lo siguiente que vemos es aquí una pestaña que dice concreto reforzado, y nosotros podíamos cambiarle aquí, colocarle concretos que no estén en la base de datos de él. Pero si se dan cuenta aquí, cuando yo pico acá en losas, él tiene todo un repertorio de concretos. De todos esos repertorios de concretos, yo voy a colocarle aquí FMC 210 para todos los elementos estos de concreto reforzado. Vamos a colocarle 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Para pozos romanos 210, columnas 210, muros 210. Acá en el árido, o sea, el agregado grueso, definimos cuál es el origen del agregado grueso con el fin de que él pueda aplicar la fórmula correspondiente para el módulo de elasticidad o el módulo de Young. Y aquí también tenemos el tamaño del agregado grueso, que son 15 milímetros. Si le damos clic acá, entonces podemos ver que él nos da chance de colocar los parámetros que nos da el código: origen ígneo, metamórfico, sedimentario o sin distinguir. En este caso nosotros vamos a dejarlo como origen metamórfico, y acá en esta parte dice el mismo para todos los elementos, pero hubiéramos podido coger esta, ¿no? Entonces aquí en esta parte uno le puede decir, mira, para este elemento la columna es origen tal, para este otro es origen tal. Esta situación generalmente no se da. Generalmente cuando uno escoge el tipo de concreto, inmediatamente lo utiliza para toda la estructura. Vamos a dejarlo así. En la siguiente pantalla que vemos aquí es el acero en barras, y entonces vamos a darle clic acá y vemos acero de 40, o sea, de baja resistencia, acero de 60, de alta resistencia, de 75, super alta, y también tenemos la misma nomenclatura, pero al lado tiene entre paréntesis Latinoamérica. La diferencia entre uno y otro es que si utilizan Latinoamérica, cuando les dé el diámetro de las varillas, las expresa en media pulgada, 5 octavos, etcétera. Y si lo toman acá con este caso, en caso de este grado 60, en vez de colocarle media pulgada, le coloca barra número 4, barra número 5, etcétera. Acá en el curso yo voy a tomar esta denominación, pero ustedes pueden tomar la que quieran. En esta parte de aquí podemos definir cuáles son los datos del suelo para efecto de que él pueda hacer el diseño de las zapatas. Estos datos realmente provienen del estudio de suelos, y en el estudio de suelos el suelista nos dice cuánto es la capacidad portante del suelo y también nos da la profundidad de desplante. Sin embargo, acá nosotros podemos, si no tenemos una idea si no hay estudio de suelos, pues podríamos definirlo acá con esta tabla. Esta es una tabla que nos da más o menos los valores para los parámetros estos del estudio de la capacidad portante del suelo, dependiendo del tipo de suelo. Tenemos grava, arenas densas, semidensas, sueltas, limo, arcilla dura hasta arcilla blanda. Vamos a tomar arcilla blanda porque acá en nuestro medio no vamos a tener estas capacidades que están acá. Esta columna S1 es la capacidad portante del suelo, la que nos da el ingeniero de suelo.
La S2, si se dan cuenta, es la misma capacidad esta aumentada en un 50% para el caso de que haya un sismo y en la edificación, y en el tiempo en que dura el sismo, el programa puede utilizar esta capacidad portante en vez de esta de acá, para no castigar demasiado las dimensiones de la zapata. Entonces, la columna de la derecha, la S2, es la columna de la izquierda multiplicada por 1,5. Entonces vamos a hacer aceptar aquí y le decimos que sí. Y aquí le vamos a decir que considere las combinaciones con viento y que considere las combinaciones con sismo. Acá en los pernos nosotros no vamos a utilizar pernos, pero vamos a ver los tipos de pernos que hay. Tenemos A307 hasta A490. Para más información ustedes colocan ese parámetro en Google y entonces les da el tipo de acero correspondiente a cada uno de esos pernos. Vamos a dejarlo en A307. Acá en la parte derecha tenemos la perfilería del acero, ya sea el laminado, o sea, para los perfiles IP o los perfiles W, y para los perfiles laminados en frío, que serían las cajetas en forma de C o Z, de acesco, de colmena, etc. Nosotros podríamos cambiarle aquí el valor, porque este valor es realmente es este valor que está acá, es de A50, ¿no? Es este que está aquí. Ustedes no lo van a encontrar en su programa, pero sí lo pueden definir aquí. Fíjense que aquí está definido. Aquí yo le coloco el nombre y aquí entonces le coloco cuánto es la resistencia, ¿no? Entonces nos da el límite, o sea, FY y FU, el límite elástico y el límite de rotura. Ustedes pueden definir cualquier material siempre y cuando conozcan estos límites que están acá. Entonces, en la parte izquierda tendrán resistencia de los aceros para los laminados y los armados, y en la parte derecha tendrían la resistencia de los aceros para los formados en frío, que serían los perfiles estos en C o Z. Le damos clic a aceptar y podríamos entonces escoger este valor, que ya es un valor ya real de lo que tenemos dentro de nuestra oferta nacional. En la parte aquí inferior izquierda tenemos las acciones que queremos estudiar en la estructura. Entonces tenemos unas acciones ahí de acción de viento o acción sísmica o comprobar resistencia al fuego. De esas acciones nosotros vamos a escoger la de sismo solamente. Vamos a trabajar con la parte del sismo, y cuando abrimos la parte del sismo nos sale esta pantalla grande en el cual podemos ver un listado de los países de los cuales el programa tiene la normativa de cada uno de esos países. Y en la parte derecha están los parámetros para definir los sismos de acuerdo al código que ustedes escojan o al país que ustedes escojan. Entonces vemos que el repertorio es grande, pero aquí estamos nosotros con acá en Colombia, y entonces aquí en la parte derecha podemos ver dos códigos en la parte superior, NSR 10 o el código anterior, el NSR 98. Por supuesto que vamos a trabajar con el NSR 10. Lo siguiente que vemos es la acción sísmica, la vamos a colocar en X y en Y. Y vamos a colocarle aquí que haga un análisis dinámico espectral, o sea, que encuentre los modos de vibración. No, vamos a cogerlo como quiera que ustedes están amarrados con sus cursos de análisis y hormigón. Vamos a coger esto que está dentro del alcance del pensum de los cursos de esto que les estoy diciendo. Vamos a coger el método de la fuerza horizontal equivalente. Y entonces lo que tenemos acá, por ejemplo, en el caso de que nosotros no entendamos qué quiere decir cualquiera de estos parámetros, tenemos el chance de darle clic al ratón acá
Y ahí nos sale un apartado en el cual nos remite al código y nos dice en qué consiste cada una de las interrogaciones esas. Dice acá, método de análisis, dinámico elástico, etc. O sea, si no nos acordamos en ese momento, nos lo podemos recordar a través de este mecanismo. Acá dice, definición del espectro. Y entonces aquí nos hace una pequeña definición. Para el análisis sísmico de la estructura debe definirse un espectro de diseño tal y cual. Cada norma sismo resistente proporciona los criterios. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que uno tiene que tener el conocimiento muy claro de cómo definir estos parámetros sísmicos. En otras palabras, que debió haber cursado la materia de análisis, el curso de análisis. Bien, entonces aquí vamos a decirle que el espectro lo defina de acuerdo a la norma. Y acá en lo que sigue dice parámetros de cálculo. Entonces dice fracción de sobrecarga de uso. Esta sobrecarga de uso es la carga viva. Esta carga viva, los códigos permiten que se reduzca en un 75%, de manera que aquí nosotros podemos colocarle 0.25, o sea que a uno le restamos 0.75, nos queda 0.25. Para la carga de nieve no vamos a colocarle nada, y para el multiplicador del espectro, entonces podríamos darle clic acá y que nos diga, dice, para valores distintos de la unidad, modifica el espectro de cálculo generado automáticamente tal y cual. Entonces, si yo quiero cambiar esto por cualquier motivo, lógico, ¿no? Entonces yo puedo cambiarle este factor multiplicador que está acá. Acá en esta parte voy a abrir esta parte para que recordemos un poquitito. Dice, dependiendo del tipo de material estructural y de las características del sistema de resistencia sísmica, se establecen unos parámetros que vamos entonces a mostrarlos para que recuerden en qué consisten esos parámetros. Entonces, esos parámetros son vamos a ver acá, tabla CT, alfa. Grupo de suelo de alfa, regularidad. Aquí en esta parte, no, acá no es tampoco. Acá valores. Y aquí tenemos estos parámetros, ¿no? Entonces, estos parámetros dice tabla A31, A32, etcétera. Y aquí lo que nos está enseñando es estas tablas. Véanse las tablas A31 a A34. Entonces, eso quiere decir que pues ustedes tienen que tener muy clara esta teoría que está acá. Entonces, en caso de estructuras de concreto y para la zona de amenaza sísmica en la cual estamos ubicados nosotros, que es intermedia, entonces el valor del coeficiente de disipación de energía básico es 5. Y acá, en esta parte, tendrían que leer lo pertinente a la irregularidad. Tendrían que ustedes recordar esa parte de la irregularidad. Yo voy a colocarle a todos estos coeficientes 1. Si lo doy clic acá, él me dice, debe asignarse un factor de reducción de resistencia por ausencia de redundancia, etc. Una edificación se clasifica como irregular en altura, tal y cual. Tendrían ustedes que recordar esos valores. Vamos a colocarle 1 a todos esos coeficientes de ahí. Aquí luego viene el tipo de edificación, que también nos lo dice. Estructura de ocupación normal. Si queremos verlo un poquito más amplio, que tenemos aquí lo que nos dice el código. Claro, si ustedes se dan cuenta es lo mismo, ¿no?
Es lo mismo, lo que está aquí en la hoja de cálculo esta es lo mismo. Pero entonces nosotros tenemos 4 tipos de grupos de uso. Y esos grupos de uso dependen del uso que se le va a dar a la edificación. Si nos damos cuenta, el grupo 1 es el grupo, cualquier estructura que no esté comprendida entre los grupos 2, 3 y 4. Entonces, si tratamos de buscar nuestro edificio de apartamento o de vivienda multifamiliar en estas tablas que están aquí, en estas definiciones, no está ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4. Entonces, si no está ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4, entonces el grupo que le corresponde es el grupo 1, que es el que tiene por defecto. Entonces, acá dice estructuras de ocupación especial, estructuras de atención a la comunidad, edificaciones indispensables. Son edificaciones que no deberían sufrir colapso, que serían, por ejemplo, todas las edificaciones que componen hospitales, clínicas y centros de salud que dispongan de servicios de cirugía, salas de cuidados intensivos, etcétera. Tienen toda una definición y es muy fácil entonces ubicar la estructura en el tipo respectivo. Acá en esta parte está lo concerniente a la zona sísmica, en la cual en esta parte de acá podemos ver el mapa de microzonificación de la ciudad de Bogotá. O sea, nosotros tenemos acá en nuestro código, tenemos este espectro que está aquí. Ese es el espectro sísmico que tenemos que aplicarle a esa edificación. Este espectro depende, por supuesto, de este mapa de amenaza sísmica. Esto que están aquí. Entonces, por ejemplo, para el caso nuestro, para el valor de la aceleración pico esperada, el mapa correspondiente es este, en el cual podemos notar que aquí en esta franja aquí intermedia está ubicada Montería, y para el caso de la sub B, o sea de la velocidad pico esperada, también podemos ver que está ubicada en aquí donde dice 4. Pero igual nosotros podemos encontrar estos valores, los podemos encontrar tabulados en el código. Sin embargo, en el caso de Bogotá, Cali, etcétera, ellos tienen ya estudios de microzonificación. Es decir, que dentro de la ciudad han hecho un estudio de los tipos de suelos que hay y de la calidad de ese suelo, y entonces cómo responde ese suelo ante un sismo. De manera que ya no lo cogen de una manera genérica. En Montería tenemos que colocarle a toda la ciudad el mismo valor que nos da el código. Pero si tuviéramos estudios de microzonificación, quiere decir que nosotros podíamos refinar un poquito el valor del sismo. Aquí en el programa solamente tiene para Bogotá, Cali y Pereira, pero también en Medellín, creo que Armenia, hay varias ciudades más que cuentan con ese estudio de microzonificación. Nosotros entonces estaríamos catalogados en el resto del territorio. Y en el resto del territorio entonces nosotros tenemos que colocarle estos valores que les estaba diciendo, el A sub A y el A sub B. Esos valores o bien los leemos acá, en esta parte, aquí, más adelante acá, aquí, A sub A y A sub B. Así está la tabla esta. No la tengo acá. Espectros. Aquí están valores de A sub A y A sub B. Entonces en el código tenemos directamente una tabla. La tabla A232 que nos dice para todas las capitales de departamento cuáles son los valores de la aceleración y de la velocidad. Y también nos dice qué tipo de zona de amenaza sísmica es. Entonces aquí simplemente buscamos directamente Montería y nos devuelve punto 10 y punto 15. Y nos está informando que la zona es de amenaza sísmica intermedia.
Si lo leemos acá en el mapa podemos ver que para el caso de Azuá, acá Azuá, la región que nos toca sería la región 2, que sería punto 10, y para el caso de Azub B, la región sería la 3, que sería punto 15. El programa tiene esta, miren, aquí lo tienen, este mapa, ¿no? O sea, lo podemos colocar directamente acá, pulsando aquí en este globo terráqueo, o bien podemos que él con esta rutina nos asigne automáticamente los valores de Azub A y Azub B. Aquí tenemos un listado de todos los departamentos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 departamentos, y entonces nosotros seleccionamos acá a la izquierda el departamento y en la derecha nos aparecen un listado de los municipios de ese departamento. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber los parámetros de tierra alta, entonces pulsaríamos aquí en la T, entonces nos daría los municipios que comienzan con T. En el caso nuestro vamos a suponer que es Montería, entonces le decimos aceptar y él automáticamente nos coloca aquí punto 10 y punto 15. El siguiente parámetro que tenemos que tener en cuenta acá es el parámetro del tipo de suelo. En el tipo de suelo nosotros tenemos estos tipos de suelo que les estoy mostrando acá. Tenemos el tipo de suelo tipo A, B, va desde la A hasta la F. Y la primera columna nos da el tipo de perfil, la segunda, cuál es la descripción de ese tipo de perfil. Entonces, por ejemplo, en el tipo A tenemos un suelo completamente rocoso. Tipo B, un suelo rocoso, pero con la roca no es muy dura, ¿no? Tipo C, etcétera. Realmente, en nuestro medio nosotros podríamos aspirar a tener bien fuera suelo tipo D o suelo tipo E. Vamos a suponer que el suelo nuestro es tipo D. Y acá en la tercera columna vemos cuáles son los parámetros correspondientes a ese suelo tipo D. Entonces dice ahí 360 metros por segundo mayor que la velocidad de la onda sísmica, mayor o igual a 180 metros por segundo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que para este tipo de suelo con sedimento, o sea, nosotros podemos asimilar el globo terráqueo como una esfera de piedra, y encima de esa piedra hay un sedimento que serían las capas de material, ya bien sea granular o cohesivo, o sea, arena o arcilla. Y entonces, por estar la obra nuestra encima de ese sedimento, entonces la velocidad de la onda sísmica disminuye. Fíjense que aquí en roca la velocidad es mayor a 1500 metros por segundo, y acá en el suelo tipo D está comprendido entre 180 y 360 metros por segundo. Si se dan cuenta, acá en el suelo tipo E la velocidad es menor de 180 metros por segundo. Entonces, con base en ese parámetro, que lo podemos definir acá, aquí cuando nosotros decimos edición de estratos, entonces nos dice acá roca competente, roca de rigidez media o suelos rígidos, que es el que vamos a tomar nosotros. O sea que el valor de la velocidad de la onda cortante tenemos que colocar de 180 hasta 360. Nosotros podemos variarle este valor aquí. En esta parte incluso podemos colocar varias capas, varios estratos, en el caso de que tuviéramos información del espesor del estrato, de la profundidad y de la velocidad de la onda de corte en ese estrato. Generalmente le colocamos aquí el valor tal que lo ubique dentro de estos parámetros de suelo. Entonces, en el caso nosotros le vamos a colocar 180, y ya sabemos que el programa automáticamente toma el suelo tipo D.
Bien, lo siguiente que vemos acá es la estimación del periodo fundamental de la estructura. Toda estructura tiene un periodo de oscilación, o sea, lo que se demora en hacer un vaivén completo cuando la ataca un sismo, o sea, cuando el sismo le mueve el apoyo a la estructura, o sea, le mueve el piso, entonces la estructura hace una oscilación. Dependiendo de la altura de esa edificación y dependiendo de la masa, esa estructura va a tener un determinado periodo. Aquí en esta parte, acá en el canal de YouTube, ustedes pueden ver un video. Voy a mostrárselo rápidamente para que vean de qué estoy hablando, ¿no? Acá. Voy a tratar de colocarle un poquito más de volumen, a ver, pero parece que no tuviera mucho. No se oye mucho. Vamos entonces a coger otro de estos videos. Probablemente este se oiga mejor. Aquí debería estar este video. Acá vamos a ver este. Hola a todos. Hoy vamos a hablar un poco sobre los periodos de las edificaciones. Entendemos como periodo de la edificación. Indíquenme si pueden oír el audio del video. No se escuchen. Yo soy muy bajito. Pero se oye algo, ¿no? ¿Se oye algo o no se oye nada? No se escucha nada, ingeniero. Vamos a coger aquí, incluir sonido. Y vamos nuevamente a ver si ahora la escuchan, si logran escucharlo un poquito más. El tiempo que se demora la estructura en hacer un vaivén. ¿Lo oyen? Sí, profe. Sí se escucha. Ahora sí, Bueno, veamos este video. O sea, se demora en ir y regresar. Y tenemos la noción de que este periodo está directamente proporcional, es indirectamente proporcional a la altura de la edificación. Sin embargo, vamos a ver que con la ayuda de este modelo que tenemos aquí en esta mesa un poquito artesanal, que el periodo también tiene en cuenta la masa de la edificación para edificios con la misma altura y también tiene en cuenta la posición de la masa a lo largo de la altura de la edificación. Para eso nos vamos a apoyar en estos dos modelos que están aquí, vean. Tenemos aquí unos edificios con igual altura, con diferente masa. Esta masa es un poquito mayor que esta. Estos cuatro que están aquí son edificios con la misma masa, pero con diferentes alturas. Este tiene una altura, este es punto 75 de la altura, media altura y un cuarto de la altura. Este de acá es un edificio que tiene la altura H completa, pero sin embargo podemos desplazar la masa a lo largo de la altura. Y estos últimos dos que están acá son edificios que tienen un poquito más de rigidez, pero la comparación entre ellos va a ser que este de acá tiene un amortiguador. Tiene un amortiguador y entonces ese amortiguador va a lograr un efecto de absorción de la energía y por lo tanto del movimiento del edificio. Vamos a comenzar con estos dos que tienen la misma altura y diferente masa. Vamos a ver que el periodo de la edificación es diferente. Podemos ver que si la masa es mayor, entonces el periodo es más largo para una misma altura. En el caso de estos de acá, que tienen la misma masa y con diferentes alturas, podemos notar, por ejemplo, que en estos tres que tienen altura .75 y .5 de altura, el que va a tener un periodo muchísimo menor es el más corto que está aquí. Ya lo podemos ver en este. Y si comparamos estos tres de acá, que tienen .75, .5 y .25 de altura, pues por supuesto que el más pequeño es el que va a tener un periodo de duración muchísimo más pequeño. Con este de acá, con el edificio de masa variable, podemos notar que si el edificio tiene la masa la tiene más o menos, es la misma masa que este de acá, y la altura es la misma, entonces
podemos ver que los periodos se parecen un poco, ¿no? Sin embargo, cuando vamos desplazando la masa a lo largo de la altura, vamos a colocarlo aquí a punto 75, ya podemos ver que el periodo de esta edificación pues aumenta notablemente. Si bajamos la altura, bajamos la masa a lo largo de la altura y la colocamos acá, notamos que el periodo es muchísimo mayor. Esto explica un poquito el fenómeno que nosotros podemos notar, que hay veces en que hay varios edificios en la misma zona y sin embargo hay uno que se ve afectado más que el otro. O sea, uno sufre más daño estructural o no estructural que el otro que está pues, al ladito de él. Entonces, si el periodo del sismo coincide con el periodo de la edificación, entonces entra en consonancia con ese periodo y aumenta, entonces solamente afecta al edificio que tiene el mismo periodo de él. Por ejemplo, si yo quiero excitar a este de acá, tiene que ser un periodo largo, ¿no? O sea, que va así. Entonces fíjense que esta está excitada, esta de acá también está excitada. Esta aquí pequeñita no se logra excitar. Esta un poquito más. Y entonces podemos ver qué es lo que sucede. Si yo quiero, por ejemplo, excitar esta, que podría representar, por ejemplo, un edificio de 2 o 3 pisos, entonces tendría que ser un periodo extremadamente corto así. Entonces fíjense que en este caso, con periodo corto, entonces estos edificios de periodo largo, pues no les afecta mucho el sismo y de pronto la gente dice no sentí el sismo, pero estos de acá sí se ven afectados enormemente. Por último, vamos a estudiar qué es lo que sucede con estos dos periodos, con estos dos edificios que tienen la misma masa, pero este tiene un amortiguador de masa. Entonces, si nosotros excitamos los edificios, pasamos la misma distancia, entonces vemos que en este de acá, realmente el edificio hace 2 o 3 oscilaciones y inmediatamente el amortiguador absorbe toda la energía y el edificio se para, se detiene. Este de acá sigue vibrando hasta cuando termina de gastar toda la energía que le dio el sismo. Nuevamente acá, este con el amortiguador inmediatamente se detiene. Bueno, espero que este video les sirva para entender un poquito cómo es el fenómeno sísmico en los edificios. Gracias a todos. Bueno, entonces, de eso se trata el periodo de la edificación. Entonces, En 1989, Tim Berners-Lee crea la World Wide Web. Tim era un colaborador externo del CERN y se le ocurrió crear una red mundial donde todo el mundo pudiese acceder a documentos a través de Internet. La web prometía... Se fue para otro lado. Vamos a cerrar esto. Y bueno, entonces, de eso se trata el periodo de la edificación. Entonces, si vemos lo que dice el código, el periodo de la edificación lo podemos calcular aproximadamente a través de estas fórmulas que están acá. Entonces, si la estructura es de concreto reforzado, entonces sería un coeficiente C sub T, que para el caso de las estructuras de concreto es de 0,047, y un coeficiente alfa que sería 0,9. Si lo queremos ver en la norma, entonces veríamos esto que está acá, aquí, esta parte, se sub T 0,047, así es, esta es la tabla 421 que aparece en nuestra norma. Entonces tenemos C sub T 0,047 por la altura a un coeficiente alfa. El programa hace todos estos cálculos automáticamente. Entonces, si nosotros queremos que lo calcule, entonces nosotros le decimos cuánto es la altura de la edificación y cuál es la tipología de la estructura, ¿no? Entonces dice acá, 1, pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado que resistan la totalidad de las fuerzas sísmicas, etc. Esto lo podemos ver acá en la introducción del código nuestro, ¿no? Podemos ver acá estos valores que están aquí. Dice pórticos, vamos a ver si están. No está acá.
acá, espectros. Vamos a buscarlo acá en el código. Aquí lo tenemos, miren. Definición de las características de la estructuración y el material estructural empleado. Entonces, tenemos todos estos sistemas estructurales, muros de carga, combinado, pórtico, dual. En el caso nuestro, nosotros solamente tenemos pórticos de concreto reforzado, pórticos dúctiles de concreto reforzado. Y esos pórticos nos van a resistir tanto a las cargas verticales como las cargas horizontales. Entonces, ese sería el tipo de estructura nuestro. Y es el que vamos a utilizar acá. Sin embargo, denme chance un momentito acá para añadir esta gráfica por aquí. Acá. Dejemos esta grafiquita por acá. Entonces, regresando acá al programa CIPE, entonces aquí podemos ver la tipología. Acá, pórtico de resistente a momento, pero de acero, ¿no? Entonces, la tipología nuestra es la tipo 1. Tanto en X como en Y. Entonces, de esta manera nosotros tendríamos definido el espectro de cálculo, que en este caso sería este que ven en la imagen. O sea, que el valor del coeficiente sísmico es de 0,4 para este tipo de estructura con esa altura. Realmente la altura nuestra va a ser nosotros vamos a suponer que todos los entrepisos tienen 3 metros, entonces estaríamos hablando de 15 metros de altura. Y este sería el espectro de diseño. De manera que ya con esta información, ya el programa puede, entonces, tenemos que darle aquí aceptar. Ya él puede ubicar todos los parámetros sísmicos de nuestro proyecto. Aquí le damos a aceptar. Entonces dice que es conveniente introducir acciones horizontales, etc. Y nuevamente nos dice acá cuáles son los códigos, nos recuerda, y si tenemos alguna corrección, entonces podemos hacer la corrección acá. Pero básicamente nos entrega la pantalla principal de CIPE. En esta pantalla principal no voy a definir nada hoy, simplemente voy a colocarle aquí, voy a definir, a describir qué es lo que estamos viendo en la pantalla. Vemos acá una barra con comandos, luego una barra con iconos de comandos, la segunda barra también tiene iconos de comandos, y estos comandos se van estirando o van apareciendo más en la medida en que vayamos cambiando de pestaña. Esta pestaña que está aquí en la parte inferior izquierda, dice: para utilizar el programa debe tener una obra abierta, puede crear una obra nueva o abrir una existente. Y tenemos una pestaña que dice entrada de columnas, luego otra de entrada de vigas, luego otra de resultados, isovalores, seguridad y salud. Y nos entrega un origen, el origen cero de las coordenadas globales. Nos da una línea horizontal y una línea vertical punteada. Y en la intersección de las dos está el punto 0, 0, 0.
Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a colocarle aquí, vamos a definir los entrepisos. Vamos a darle aquí donde dice nuevas plantas. Y aquí en nuevas plantas vamos a decirle que las plantas son sueltas. Y aquí nos dice cuántas plantas queremos colocar. Entonces, si hacemos la cuenta, vamos a ver cuántas plantas son. Si hacemos la cuenta sería, pero quiero hacerlo con un esquema para que lo visualicen bien. Acá sería el tanque, ¿no? Luego viene la cubierta. Luego viene el piso 4. Luego viene el piso 3. Luego el piso 2. Luego el suelo. Y luego la cimentación. Pero de aquí hacia arriba es positivo y de aquí hacia abajo sería negativo. Entonces los valores serían, suponiendo que el estudio de suelo dijo que la profundidad de desplante de 2 metros, entonces tendríamos aquí 2, 3 metros para cada entrepiso. Y este fue el valor que le colocamos para la altura de la edificación. 15 metros. 15 metros positivos y 2 metros negativos. O sea que el número de plantas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No importa si nos equivocamos en el número de plantas, porque podemos editar. Vamos a colocarle aquí 7 plantas y inmediatamente le colocamos aquí que la altura de todas las plantas es de 3 metros. Le colocamos categoría de uso 1 y aquí le vamos a colocar el valor de la carga viva, que para el caso nuestro va a ser de 0.18, y luego el de la carga muerta, que vamos a suponer que es 0.45. Y aquí podríamos eventualmente cambiarle el nombre a estas plantas que están acá. Lo voy a dejar así y voy a cambiarle el nombre con otro comando, que sería este de acá, editar plantas. Entonces ya podemos ver que tenemos la edificación en altura. Dice losa 7, este sería realmente, miren, aquí comenzamos con cota del plano de cimentación. Entonces vamos a colocarle menos 2 metros. Menos 2 metros. Entonces fíjense cómo el programa automáticamente baja el esquema que tiene aquí. Y entonces aquí podemos colocar suelo. Y entonces aquí le colocamos 2 metros para que quede exactamente a nivel de suelo. Entonces aquí tenemos losa, vamos a colocarle aquí P2, P3, P4, cubierta, y nos sobró un nivel, tanque. Entonces nosotros podemos borrarle este nivel que está acá, esta losa 7, la borramos. Entonces ahora sí tenemos nuestra edificación tal como la queremos. O sea, 2 metros de excavación para llegar a las zapatas. Luego vienen desde el suelo hasta, fíjense acá en la cota, aquí en la parte de la derecha, el suelo está en la cota 0 y de ahí en adelante va aumentando de 3 en 3 hasta llegar a los 15 metros que tiene la altura de la edificación por sobre el nivel de suelo natural. O sea que por el momento ya hemos definido cuál es el valor de las alturas de nuestros entrepisos. Vamos a dejar ahí y entonces en la próxima clase continuamos con la introducción de los primeros elementos que serían las columnas.